Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Duván Salamanca Rivera. Aquí está mi documento de identidad. Eh, Pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial y en esta oportunidad pues vamos a revisar nuestra tarea número 2 de la asignatura de Física Electrónica con este segundo tema que tuvimos para estudiar. Entonces vamos a repasar los 4 conceptos que nos presenta el ejercicio número 1, la descripción de cada concepto y pues las fórmulas que aplican en cada uno, ¿vale? El primer, el primer concepto nos hablaba de periodo, frecuencia, amplitud de señal y fase. Entonces vamos a ver inicialmente el periodo. Es un movimiento que se repite a lo largo del tiempo y que es medido en segundos. Entonces el movimiento armónico simple es un ejemplo de movimiento periódico. Casi todos los ejemplos que nosotros teníamos en este ejercicio se podían ver representados gráficamente con ondas. Entonces, si tenemos el eje X, que es el horizontal, y vemos que esa onda parte desde un punto eh, X de ese eje, ella arranca, la onda sube, baja, lo corta nuevamente y vuelve a arrancar y arranca nuevamente otro ciclo, por decirlo así, de esa onda que subió y bajó y nuevamente sube y baja, sube y baja. O sea que desde donde arranca el punto, sube, baja y vuelve a arrancar nuevamente para subir y bajar, ese lapso de tiempo medido en segundos, ese es el periodo. Y el inverso del periodo es lo que nosotros conocemos como la frecuencia. La frecuencia se mide en hercios y es un ciclo o una oscilación que hay por segundo. Por eso es la inversa del periodo. Ahí vemos también pues en la presentación, la gráfica, lo que tenemos para representarlo gráficamente, que es la onda que yo les digo. Y las fórmulas que tenemos, pues la frecuencia es igual al número de oscilaciones dividido el tiempo, mientras que el periodo será 1 sobre la frecuencia. ¿Listo? Esas son las formas de calcular. Después tenemos la amplitud de señal, que es el otro concepto. Entonces, eh, ¿cómo les explico más fácilmente? Cuando por lo menos están tocando una guitarra y eso genera una onda. Entonces podemos ver que esa nota que tocan o puede durar cierto tiempo o puede ser más corta. Entonces si tenemos el mismo ejemplo del eje X que tenemos ahorita y vemos que esa onda parte y corta el eje X y vuelve a subir, entonces esa distancia que hay entre más alta sea la distancia que hay entre el eje X y la cresta o la cúspide de esa onda, será lo que se conoce como la amplitud de señal. ¿Qué tan amplia es esa señal o qué tan pequeña es la amplitud de esa señal? Eh, el otro término que teníamos era la fase, que es la que nos dice dónde estamos en un ciclo cuando comenzamos a hacer la medición de un movimiento. Entonces vemos que un ciclo, lo que se explicaba en el primer concepto cuando hablábamos de periodo, tenemos el eje X, casi todos los ejemplos son el mismo, el eje X, la onda parte en el eje X, sube, baja, vuelve a subir. Si yo me paro en cualquiera de las secciones y yo digo desde el punto de partida de la onda hasta la mitad de la amplitud, esa sección que yo estoy midiendo, esa es la fase. Ya, o sea, cualquier parte o cualquier ciclo de todo el periodo. El segundo concepto que veíamos es el valor medio. Y me dice que el valor promedio de cualquier señal eléctrica se obtiene sacando el área total bajo la curva de un ciclo y dividiéndolo entre su periodo. Entonces podemos ver nuevamente pues que la fórmula de este era el valor medio, que era 2 multiplicado por el valor máximo obtenido o 2 veces el valor máximo obtenido dividido en pi. Y de esa forma calculamos el valor medio. Y el siguiente concepto que teníamos era el valor eficaz o también conocido como RMS. Perdón. Y es el valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. ¿Ya? Entonces vemos que el cálculo de esta, pues a diferencia del valor medio, que era 2 por el valor máximo sobre pi, el valor eficaz es el valor máximo obtenido dividido la raíz cuadrada de 2. ¿Listo? De esa forma obtenemos ese siguiente valor. El tercer concepto es la zona Zener de un diodo.
Entonces me dice que el diodo Zener tiene una zona de conducción igual al de los diodos rectificadores. Su diferencia radica que en el momento en el que son polarizados inversamente, en este caso, este tipo de diodo no conduce corriente cuando el voltaje de este es menor al que nos proporciona el mismo circuito, ¿ya? Las aplicaciones que se encuentran comúnmente con este tipo de diodo son los reguladores de voltaje, los recortadores pico de voltaje o los, ¿cómo es que llaman? O los desplazadores, ¿listo? Y ahí en la gráfica pues podemos ver también que tiene la gráfica que me presenta y la fórmula de la resistencia Zener o la... Bueno, entonces vemos que la fórmula pues que nos presenta para calcular la resistencia en la zona Zener o también conocida como la zona de ruptura será R sub P menos R sub N. Ya en las diapositivas que ustedes ven, pues ven qué significa cada concepto y la forma de poderlo aplicar a un caso real. Y el último concepto que teníamos era la corriente de fuga inversa, que es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo. Ahí en la gráfica que yo les presento en las diapositivas van a poder ver de qué les hablo. Y esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión aumenta la corriente superficial de fugas. Por eso el nombre, corriente de fuga inversa. Y podemos ver que la forma de calcular ahí en la gráfica era que se representa con una I, es igual a I sub S más I sub F. De esa forma podemos calcular. Ahora también le damos respuesta a la pregunta problematizadora que nos ponían pues de acuerdo a la escogencia de cada estudiante. Yo soy el estudiante número 1 de acuerdo al ejercicio. Y la pregunta es, ¿qué es un electrón libre y qué importancia tiene para la conducción eléctrica? Entonces podíamos ver que el electrón... Ay, qué pena, se me está cayendo el celular. El electrón cuya energía puede considerarse que no está cuantizada, sí, como es el caso de los que escapan a la atracción de un núcleo o de los que se mueven libremente en una red cristalina de un metal. Fue lo que yo logré investigar. La importancia de estos electrones en la electrónica radica en su capacidad de transportar la carga eléctrica de un lugar a otro dentro de cualquier circuito. Y estos electrones libres son fundamentales para el funcionamiento de los dispositivos como los transistores y los circuitos integrados que los vemos en muchos de los equipos electrónicos que tenemos en la actualidad. Entonces, pues de esa forma damos respuesta al ejercicio número 1 de la tarea número 2 de física electrónica y damos también respuesta a la pregunta problematizadora correspondiente a cada estudiante, ¿vale? Muchas gracias, profe, muchas gracias, compañeros.